¡Viva la patria! El 7F Ecuador ya decidió. Hay 2 finalistas y una sola decisión. Se viene la segunda vuelta y el futuro está en ti. Habrá debates, habrá combates y habrá disputas. Y uno que otro despistado. Aquí estamos para pensar entre todos y todas con un solo objetivo. Edificar una esperanza común. 7F Ecuador, por más democracia. Por eso decidimos crear 7F. Ecuador por más democracia. Pichincha Universal. El otro relato. Mala la canción. Que juzgue la gente. La Carla dice que sí, yo digo que... Sobrepeso de Cuenca, una de las bandas más consagradas en el país, así que un abrazo gigante a esos musicazos desde la ciudad de Cuenca. Sobrepeso, explotar, yo no sé a quién creer, dicen los chicos de Sobrepeso. Buenos días, mis queridos oyentes y nuestros queridos televidentes de Pichincha Universal, 95.3 FM y 94.5 FM, al noroccidente de la provincia de Pichincha, www.pichinchacomunicaciones.com.es en el mundo entero. Así que un abrazo gigante a todos ustedes y como siempre, le doy la bienvenida, que ya entró picoteando, ya criticando como siempre nuestro querido amigo Andresito Durán. Buenos días, Andrés. A mí me dijeron que sea ácido, así que voy a hacer ácido. Más, dice. Si quiere, usted le pone sal, no hay ningún problema. A mí me dijeron que sea ácido. Y usted es obediente. Yo soy muy obediente. Yo soy disciplinado porque ¿sabes qué decían los japoneses? Sí. Algún día la disciplina vencerá la inteligencia. Así que uno tiene que ser disciplinado. La diferencia de las sociedades, ¿no? Sí, sí, la sí. Diferencia de las Totalmente. Asiáticas, en Japón, en China, cómo son súper... En Corea del Sur. Son, o sea, lo que dice el Estado, lo que dice el gobernante, sí, eso es ley, no se cuestiona, simplemente se hace y punto. Y es realmente lo que hablábamos hace unos días, Andrés, es la cultura, ¿no? Es cómo nos estamos criando, la educación. Por eso es tan importante la educación, es tan importante la cultura, justamente para cambiar muchos de nuestros hábitos. El día de ayer, con noticias sumamente dolorosas, y ya lo hablábamos igualmente en Punto Noticias con nuestros compañeros. Oye, pero antes de que te vayas a ese punto, antes de que te embales con esos temas, ¿cómo estuviste el día de hoy? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Amanecemos bien, yo creo que con mucha esperanza, porque hay que continuar, creo que cada día... Consternada, pero... Totalmente dolida. Yo te decía antes de empezar con los micrófonos abiertos, es que no podía dormir y pensaba, y les decía justamente a Alexis y a Licenia que esas imágenes que caigan en manos de inocentes, ¿no? En manos de adolescentes, y ahí es nuestra responsabilidad, porque lamentablemente los videos terribles, horrorosos que pasaron el día de ayer en las cárceles del Ecuador, se difundieron por redes sociales, se difundieron por WhatsApp, se difundió en grupos y yo decía, imagínense estas imágenes, si para nosotros que tenemos un criterio, bueno, medio formado, es doloroso y feo verlas, pero imagínense a los adolescentes o niños viendo esas imágenes. Entonces yo les pedía que por favor no difundan si las tienen en sus celulares. Eso realmente es un dolor horrible. Algunos criterios se han esbozado en relación a esto, cosas con las que yo incluso no estoy de acuerdo, sobre el tema de la privatización, que lo escuchaba Alexis que insistía en esa pregunta con el colega y con el señor invitado, ¿no? Pontón me parece que era el apellido del señor, no recuerdo en este momento el nombre, pero esto parecería rayar en una especie de contenido eufemístico, ¿no? Siempre han sido privadas las cárceles. Históricamente han sido privadas las cárceles. Privadas de agua, privadas de seguridad, privadas de servicios. Salud, privadas de servicios. Creo que esa transformación se dio hace 4 años atrás con la matización o creación de un nuevo modelo
penitenciario, pero tampoco alcanzaba para entender la dimensión de lo que es la inseguridad. Pondrás defectos, ya llegó el Javier Bisuete, pondrás defectos, por favor. Para matizar y entender lo que es la inseguridad. Ahí llegó el abuelo, échele Carlitos. Eso, ahí está el abuelo. Muy bien, muy bien. Decía que esto no alcanza para entender, no alcanzó a superarse esta situación contextual, esta problemática que todavía prevalece en el ámbito del sistema penitenciario o en el sistema de rehabilitación social del país. Muchos se han centrado, e insistimos en esto y lo hemos dicho de manera sistemática, muchos se centran en el punto. Digo, las imágenes efectivamente son escalofriantes, a más de uno le generó algún tipo de comentario en el cual pedía o exigía a la policía que intervenga con toda la fuerza. Pero yo considero que hay otros elementos ahí que no los estamos pudiendo apreciar de mejor manera, que tiene que ver con las redes de delincuencia organizada que existen hoy por hoy en el país. Yo quiero comprometer a este equipo de producción, al doctor Acosta, a la Carlita, al Carlitos Minango, a que próximamente trabajemos este tema con una serie de insumos que son importantes e interesantes poder discutirlos. Como por ejemplo, la relación que tienen los cárteles, los grupos narcodelictivos o las redes criminales, por ejemplo, con el sistema penitenciario de rehabilitación social del país. Lo que decía Pepe Serrano también hoy en la mañana, ¿no? Y decía, no va solamente dentro de las cárceles, sino también es súper preocupante que esto empiece a suceder o a darse eco ya en los barrios. Pero déjame echar una papa caliente, Carla, por favor, déjame echarle una papa caliente. ¿Ustedes recuerdan cuando un miembro del Servicio de Protección Presidencial fue detenido por supuestos o presuntos vínculos con el narcotráfico? ¿Ustedes recuerdan cuando miembros de la Armada también fueron separados de la institución porque tenían redes que trabajaban de manera cercana y en contubernio con el narcotráfico o con organizaciones narcodelictivas? Tuve la oportunidad de entrevistar ya hace un buen tiempo al que hasta ese momento era el capitán del puerto de Esmeraldas y no tenía ni siquiera idea de dónde operaban estos grupos narcodelictivos en la zona del norte de la provincia de Esmeraldas, en Mataje. Yo sí considero que hay que empezar a explicar esto, porque ¿qué pasa? A diferencia de otros países como el caso mexicano, por ejemplo, ¿qué pasa? Pasa que en el Ecuador estas organizaciones narcodelictivas han capturado ciertas instituciones y a ciertos funcionarios del Estado para hacer de las suyas. Y eso no se explica en el país. Los estudios sesudos y eruditos del señor Fernando Carrión, del doctor Fernando Carrión, han permitido evidenciar aquello. Y de alguna forma demuestra que este sigue siendo una problemática sin indagación, sin investigación, sin algún tipo de peritaje. La situación que viven los pescadores de esmeraldas en la zona norte del país, en la provincia de Esmeraldas, que son secuestrados, dejados al garete en alta mar, y que tienen que hacer un círculo virtuoso para el narcotráfico, ¿no? De transitar hacia Colombia y volver a bajar por la zona de Mataje, y es un círculo, y volver a subir, volver a ser capturados por los piratas, que utilizan esos motores o esas lanchas para los servicios del narcotráfico, en contubernio con algunos fiscales y algunos miembros de las Fuerzas Armadas. Y no me estoy inventando, hay evidencia, hay personas que han sido detenidas, incluso el propio miembro de la seguridad del presidente de la República. Fíjese usted, Carlita. Es doloroso escuchar esto, Andresito, y obviamente creo que vamos a ahondar mucho en el tema en estos días posteriores, así que estaremos pendientes, obviamente, de esta investigación, a estar pendientes también de lo que sucede el día de hoy en el acontecer nacional. Pero también para eso está ya nuestro segmento ¿Qué dice Larry?, con quien nos va a contar este pajarito azul que siempre nos picotea en el oído y nos dice cuáles son las tendencias y qué tiene la red social de Twitter para contarnos. Así que, bienvenido, ¿Qué dice Larry? ¿Qué dice Larry? Volvemos. Mañana con 14 minutos de
Besito, y quería contarte y contarles a ustedes, mis queridos oyentes y televidentes, obviamente que dicen por ahí que no tenemos gobierno, que no tenemos presidente, pero sí hemos tenido. Que está viendo Masterchef. Solo que anda en otro patín, a más de estar pendiente, muy pendiente de los concursos, de los talk shows que dan, de los reality shows de comida, porque como él dice que solamente con arroz con huevo puede vivir, pero al parecer no. Entonces está más pendiente de esto. Bueno, él también está mucho más pendiente de el reconocimiento que al parecer la administración del presidente de Estados Unidos le quiere hacer a Diana Salazar, fiscal general. Dice, entre los personajes que destacan a nivel mundial por sus esfuerzos en la lucha contra la corrupción. Qué orgullo para Ecuador, vamos por buen camino, hay que seguir eso, dice el presidente Lenín Moreno, felicitando el reconocimiento que le quieren hacer a Diana Salazar en la administración de Joe Biden. Por ahí decían, ¿será que a Joe Biden hay que mandarle un mensajito y decirle, ¿sí sabía que Diana Salazar sacó 10 sobre 20? ¿A quien usted le quiere poner ese reconocimiento de lucha contra la corrupción? No sé realmente en qué se basa este reconocimiento, pero al parecer, no sé, no hubo muchos candidatos, creo, para este reconocimiento. Así que oye, nos queda ahí. A propósito de lo que estábamos charlando, y lo dejé en stand-by. Stand-by, bueno, sí, en stand-by. Decirles, aseverarles que, señorita Diana Salazar, hasta 2019, ¿usted sabe cuántas fueron las embarcaciones capturadas, dejadas al garete en la zona de la provincia de Esmeraldas? Pescadores que son instrumentalizados por el narcotráfico, por organizaciones narcodelictivas, nada más y nada menos que 199. Personas que viven en la extrema pobreza, que tienen una disyuntiva en su vida. O trabajan para seguir muriéndose de hambre, o estos márgenes del estado donde opera el narcotráfico les da un servicio, les da la posibilidad y la oportunidad de un trabajo. Porque hay que verlo así, en esa perspectiva económica, más allá de que a nosotros nos enchine la piel lo que hemos visto, hay que ver eso como una oportunidad que tiene la extrema pobreza para salir de ese sitial. Lamentablemente es así. Y es lo que no logran entender las autoridades. Son los más pobres, ¿no? Es lo que no logra entender las autoridades. Pero ahí tiene, vea, un caso de estudio, gente que se sigue muriendo, gente que ha sido asesinada, gente que incluso es amenazada, y no se ha investigado nada al respecto, fiscal. Y también tuvimos la oportunidad de entrevistar al fiscal de la provincia de Esmeraldas, que muy pronto vamos a preparar algo ahí para contextualizar lo que estoy diciendo. Que le quede en la conciencia a la señora fiscal general cuando reciba ese reconocimiento. Todo lo que realmente pasa, no sé. Tal vez debería echarse atrás y decir, creo que no me lo merezco. Oye, y otra cosa que nos dejamos, no tenemos que dejar de comentar es que, a ver, ¿por qué la celeridad con el tema del electoral? ¿Por qué la celeridad con el tema de Arauz por parte de la Fiscalía de Colombia? Es que para eso sí rapidito. ¿De dónde recibieron la orden para efectivizar y agilizar este proceso de indagación? Resulta que es casual que ahora le quieran congratular, felicitar y reconocer a la fiscal Diana Salazar. Digo, porque después de esta cadena de sucesos, Carla, vemos que aparece en un tuit del señor Moreno diciendo que esa es el emblema de la lucha contra la corrupción. Basta. Como sabe decir nuestro... Nos quieren meter el dedo, señor. Exacto, ahí quedó bien, Carlitos Minango. Como dice el doctor Acosta, cortinas de humo. Cortinas de humo, porque nos quieren desviar la atención para otro lado y decir que ellos son lo maravilla del mundo. Ayer el doctor Acosta sacó debajo de la manga una frase espectacular de los 3 chiflados. Mándate por interno, Doga Acosta, esa frase espectacular de los 3 chiflados. Si ustedes supieran. Lo que le dice Mo a Larry: es preferible trabajar sin ti, porque no ayudas en absolutamente nada. Creo que sirve de refilón como para decirle a la fiscal Diana Salazar, ¿no? Quedó de adorno, ¿no? Sí, florero. Quedó de adorno. Continuamos con lo que nos dice nuestro querido pajarito azul de Twitter. Y sacamos del Twitter oficial del periodista Orlando Pérez y dice, muy grave, miren esto, en agosto del 2020 ya se advirtió, las cárceles tienen déficit de casi 70% de guías penitenciarios.
Un guía debe cuidar un promedio de 27 reclusos en las 48 cárceles. Esto va muy por debajo de los estándares internacionales, además, hay que recalcar. Como la ley de Lenín Moreno fue el austericidio, hoy una masacre es el efecto. No es un hecho aislado, no es algo que pasó ayer. No es algo esto es algo que ya se viene dando por muchas otras medidas que ha tomado el gobierno actual. Justamente, imagínense lo que es un guía penitenciario para 27 privados de la libertad en las 48 cárceles del país. Realmente es terrible. ¿Cómo? Oye, hay algo que dijo que era muy interesante, otro de los entrevistados en Punto Noticias, muy, muy interesante. Porque, a ver, si uno esto lo piensa en perspectiva sociológica, específicamente, me voy a poner un poquito teórico, perdónenme, por favor, después le aflojamos más y ponemos cortita al pie, pero ahorita es importante esto, sí, hoy me voy a poner corbatín, ¿ya? Hay una teoría en la sociología política que es la de la contienda. Y dentro de esta contienda hay un autor que se llama Charles Tilly. Él explica la sincronía de los hechos en un conflicto, ¿no? Habla de que hay posibles repertorios que entran en sincronía y que evidencian que hay un plan que operativiza aquello, ¿sí? Dígase un conflicto en las calles, dígase una movilización, dígase una protesta social, la gente se organiza y construye ese repertorio. Yo pregunto, Carla, pregunto a la audiencia, pregunto a la gente que en este momento nos sigue a través de las redes sociales. ¿Lo que vimos el día de ayer no estuvo sincronizado? ¿No hubo una sincronía en los hechos? ¿No sucedió en Guayaquil, en La Tacunga, en el Turín, en Cuenca? Esta sincronía evidencia que esto estaba completamente planificado. Orquestado, dibujado, ¿sí? Y que tenía un claro mensaje, como ya lo habían dicho los invitados, hacia la opinión pública, la ciudadanía, el Estado, de decir, a ver, ustedes no se metan acá porque esto es márgenes del Estado. Acá operamos nosotros tenemos el control. Y otra cosita también, que una de las principales características que tiene un Estado es el monopolio de la fuerza. No se hizo efectivo nunca ese monopolio de la fuerza, claro, hasta cuando el problema ya trascendió a mayores. Entonces yo sí creo que hay que tomar esto con pinzas, evidenciarlo y tratarlo. ¿Por qué razón? Porque esto habla de que el monopolio de la fuerza, la investigación, la indagación, la posibilidad de tener inteligencia que trabaje con celeridad y evidencie los principales problemas que hoy tiene la ciudadanía y la sociedad, no existe. No existe. Está al servicio de la política y la politización y la persecución política. Así de simple. Ahí está, cortita y al pie. Y aquí también vamos a dar lectura a otro tuit muy importante que salió el día de ayer también en clave política y dice: la Defensoría de Ecuador informa que en el último año se han registrado 103 asesinatos en el centro de internamiento, aumentando la estadística en cerca de un 17% en relación a los años anteriores. Eso dice la Defensoría del Pueblo y condena además la violencia y la inseguridad que vive el país y que se evidencia en la crisis del sistema carcelario. Como decíamos, no es un tema que pasó ayer, es algo que ya se viene dando hace mucho tiempo. Es un tema complejo, es complicado. Decirle centro de rehabilitación a muchos no les gusta porque dicen no es un centro, no son centros de rehabilitación. Se ha criticado mucho también cuál es el sistema administrativo, pero con esto tal vez, Andrés, y a mí me queda la duda justo de lo que tú hablabas al inicio, con lo que se presentó, se orquestó el día de ayer, se dio el día de ayer, ¿no se está queriendo dar tal vez esa imagen y esa idea de que el Estado no es capaz de administrar el sistema penitenciario y habría la posibilidad de privatizar? Digo, tal vez que está queriendo dar ese mensaje. Sí, tú estás insistiendo en la pregunta que le hizo el Alexis al invitado. Ciertamente, tienes razón. Yo ya había dado mi apreciación al respecto. Justo. Y no es una apreciación subjetiva simplemente, es una apreciación que se basa en algunos datos y en algunas cifras, principalmente en cómo trabaja las organizaciones narcodelictivas y las organizaciones delictivas exógenamente, por fuera del sistema de rehabilitación social. ¿Quiénes dan las órdenes para que existan estos motines a lo interior de los centros de rehabilitación?
¿Cómo opera el narcotráfico en la zona norte del país? En la zona del Putumayo del país. ¿Cuáles son los principales cárteles que están alrededor de esta zona fronteriza del Ecuador? ¿Qué sucedió con los hechos de Mataje, con la muerte de los periodistas de Diario El Comercio? ¿Qué ha pasado con las aseveraciones que dio el presidente de la República después de ese acuerdo que firmó con Estados Unidos y Colombia para controlar las zonas fronterizas? ¿Qué pasó supuestamente con la geovigilancia que dijo en su momento la ministra Romo que íbamos a tener con este acuerdo en materia de seguridad con Estados Unidos? La pregunta acá ya tiene una respuesta, ya no es una hipótesis. No es que nosotros estamos elucubrando o especulando. Por el contrario, ya hay una respuesta. Y es que muchas de estas organizaciones trabajan en contubernio con las instituciones del Estado. ¿Sí? Es decir, que ya existe una captura privada delictiva de los problemas que hoy estamos palpando y que nos espeluznan. ¿Quiénes deberían dar respuestas sobre esto, Andrés? Empezando por la exministra Romo. Sí, por todas las autoridades, o sea, hay una responsabilidad directa por todas las autoridades, es lo que decía Carlita. Claro. ¿Cuál es el monopolio? ¿Cuál es una de las características instrumentales de un Estado? El monopolio de la fuerza. Si el Estado no puede cumplir con esa cuestión tan básica, claro, entonces no es un Estado. Y te doy un dato, cuando yo estuve en Mataje investigando los hechos del Diario El Comercio y los periodistas secuestrados y asesinados, tuve la oportunidad de acercarme al coronel que en ese momento encabezaba la zona de seguridad, después de haber pasado unos meses de lo que sucedió con el equipo periodístico de Diario El Comercio. Y el coronel me decía, acá nosotros estamos haciendo un esfuerzo enorme por ayudar a la gente, a la comunidad, por tratar de trabajar con los más chicos, pero realmente el Estado no nos ayuda. Instituciones como el MIES, no hay registro civil, muchachos que tienen 13, 14 años no tienen ni siquiera cédula de identidad. O sea, imagínate, si no pueden cumplir con esa cuestión tan básica como entregar una ciudadanía a un ciudadano, menos van a poder controlar las organizaciones narcodelictivas y delictivas en este país. Y eso es una realidad. Entonces, para hablar de privatización, primero tenemos que empezar a entender el problema en su contexto, como siempre lo decimos, dejar de ver el árbol y empezar a ver el bosque. Claro, recordemos que no son empresas y no se manejan solas, justamente como dice Andrés, tiene que ser, por eso es que el Estado existe. Porque tiene que obviamente ver todas las aristas, todo lo que realmente necesita la ciudadanía para estar, para tener una calidad de vida que sea realmente digna de las y los ecuatorianos. No es que son solamente cosas aisladas, no es que las cárceles se pueden privatizar, por ahí los hospitales, alguna cosa. No, es todo se debe hacer un manejo holístico del Estado. Efectivamente. Realmente eso es importante. Yo te contaba también cuando tú me contabas de este dato, y era que a mí me impactó mucho la muerte de una señora, ya de la tercera edad, ya por su edad, falleció en Galápagos, y no le podían enterrar porque ella nunca tuvo cédula. Es decir, esa señora nunca existió, no existía en el país, porque era tan paupérrimo el manejo del registro civil, algo tan básico, y elemental. Tan básico y elemental para el país, y no le podían enterrar porque no tenía cédula. Imagínate, ella existió el día que murió. Terrible, realmente fue súper doloroso eso. Pero bueno, continuemos, mi querido Andrés. Échele. Ahí también comentar algo que justo el día de ayer sucede, el día de ayer. Perdón que te corte, Carlita. Dime. No vamos a tener esos videitos en los que se da el testimonio de la persona del Centro de Rehabilitación de Turi. No alcanzamos, ¿no? No alcanzamos, creo, Andresito. No vamos a alcanzar en este momento, pero vamos a comentar también algo que es súper importante. Les conmino entonces, compañeros, a que sigamos trabajando este tema porque hay mucha tela que cortar. Sí, yo creo que eso es un tema que debemos tratarlo en un programa íntegro. Pero quería contarles también, el día de ayer estaba previsto y sucedió que llegó la marcha del movimiento indígena en apoyo al candidato Yacu Pérez. Sin embargo, fue... A tu candidato. A mí. No sé si al mío, al de algunos ecuatorianos, y eso hay que respetar completamente. Y dice... Ya me cinturió la... Esas cosas son secretas, Andrés, por favor. Pero yo lo que digo es que perdió protagonismo ante todos los hechos que sucedieron ayer en las cárceles, evidentemente. Sin embargo, la marcha tampoco fue lo que se esperaba. Se esperaba, yo creo que muchísima gente, y llegaron
serán unas 100 personas más o menos. Así que, de todas maneras, las autoridades del municipio de Quito se comentaron el día de ayer que no se permitirían destruir los bienes ni atentar contra la vida de los habitantes, advirtió así la autoridad municipal frente a la marcha indígena. Así que en Quito se tomaron las medidas adecuadas. Yo le decía el día de ayer, estuvo blindado el Consejo Nacional Electoral, que al parecer no fue muy necesario porque la marcha no fue multitudinaria. A las 0 horas del día martes de ayer fueron instalados los 5 puestos de mando operativo en los ingresos de la capital de la República ante la llegada de la marcha indígena promovida por Pachacutic en respaldo a su candidato presidencial Yacu Pérez. Ayer se entregaron las 16 urnas que al parecer tienen que ser recontadas, revisadas, así que esperemos a ver qué dice el Consejo Nacional Electoral frente al pedido del señor Yacu Pérez de recontar los votos. Hay algunos comentarios, perdón que cambie rapidito el tema, hay algunos comentarios que preguntan de dónde saqué esa información de que la escolta o un miembro de la escolta presidencial fue detenido por presuntos vínculos con el narcotráfico. Ahí está. Me quieren tomar la lección. Pero bueno, les echo entonces. Échele. Un militar de la seguridad personal de Moreno fue detenido por presuntos vínculos con el narcotráfico. Hace 2 días, esta fue una nota del 18 de abril de 2018. Hace 2 días se identificó a una persona de mi seguridad personal, lo dice Lenín Moreno, que estaba inmiscuida en narcotráfico, dijo el presidente de la República. Durante una entrevista este miércoles 18 de abril de 2018 con el canal NTN 24 de Colombia. El primer mandatario aseguró, eso es hasta lo que en este momento sabemos. Se logró identificar que tenía un contacto con narcotráfico. Está en marcha la investigación. Yo les voy a contar que esto se resumió en una multa de aproximadamente unos $5,000. Si mal no me equivoco. De todas formas, vamos a preparar bien este caso, esta temática, para que usted pueda sacar sus conclusiones. Pero la persona tuvo una reclusión mínima y una multa. A pesar de que fue un miembro de la escolta presidencial, de nada más y nada menos que de la escolta presidencial. Y se encargaba de brindar seguridad a la propia familia del señor Lenín Moreno. Ahí está el dato de color. Tomado bien la lección el Andresito Durán, muy bien. Vamos a comentarles la pregunta que nosotros tenemos en Twitter, que desde el día lunes estamos lanzando para ustedes. Una pregunta diaria en el Twitter de Pichincha Comunicaciones. Quienes no nos están siguiendo en este momento, corra al Twitter y síganos. La pregunta que teníamos para ustedes el día de ayer, quiero comentarles cuál es el resultado. ¿Considera que están fundamentados los reclamos electorales del candidato presidencial por Pachacutic, el señor Yacu Pérez? El 77.6% de nuestros encuestados dijeron que no, para nada está fundamentados. El 11.5% dice que sí y el 10.9% dice que no lo sabe o no le interesa. Esa fue la pregunta del día de ayer que teníamos para ustedes en Twitter de Pichincha Comunicaciones. Pero el día de hoy, usted puede, si no votó el día de ayer, puede ir a contestar nuestra pregunta del día de hoy. Así que durante todo el día, hasta mañana, estará en el Twitter de Pichincha Comunicaciones esta pregunta. ¿Está de acuerdo con la propuesta del candidato Guillermo Lasso de delegar la administración del sistema de salud pública al sector privado? Esa es la pregunta que tenemos para ustedes en nuestro Twitter el día de hoy. Así que vayan corriendo a comentarnos y el día de mañana veremos cuál es la respuesta. Cuente, Andresito. ¿Me ¿Usted permite? quiere responder? ¿Me permite? Vaya al Twitter de Pichincha Comunicaciones y responda. No quiero responder. ¿Me permite unos 2 segundos, por favor? Diga, antes de irnos La gente me rapidito. sigue interrogando y preguntando, oiga, ¿qué onda haga con documental. eso? ¿Por qué es Datotev? Y le Haga digo, documental. a ver, le digo así, cortita y al pie, como le gusta al buen fútbol. El uniformado que fue detenido, que es parte de la escolta del presidente Lenín Moreno, fue detenido presuntamente por el delito de tráfico de estupefacientes. El uniformado también fue excluido junto a otros 20 sospechosos y no se descarta que en la organización cumplía el rol de dar seguridad en el traslado del alcaloide. Fíjese usted. De hecho, la detención del uniformado se concretó el sábado 14 de abril, luego de que el presidente Lenín Moreno retornara de Lima, Perú, donde acompañó al primer mandatario a nada más y nada menos, es que esto es para película, nada más y nada menos que a la Cumbre de las Américas.
Mire usted. Oiga, esto es para película, Andrés. Sí. Ya tenemos set para película, así que podemos ya hacerlo. tenemos. Estamos preparando ese documental que va a estar buenísimo. Carlitos Minango, nos vamos a un corte chiquitito ya para darle la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, que ya está conectada con nosotros. Volvemos en un momento. 7F Ecuador, por más democracia. Volvemos en un momento. 7F Ecuador, por más democracia. Volvemos en un momento. 7F Ecuador, por más democracia. Volvemos en un momento. 7F Ecuador, por más democracia. Volvemos en un momento. 7F Ecuador, por más democracia. Volvemos en un momento. 7F Ecuador, por más democracia. Volvemos en un momento. 7F Ecuador, por más democracia. Volvimos. Entre dos modelos, Ecuador decide. Volvemos entonces a Estudio a tu casa, la casa de Pichincha Universal. Puedes sintonizarnos por la 95.3 en la capital de los ecuatorianos y 94.5 en el noroccidente de la provincia de Pichincha, Esmeralda, Santo Domingo de los Áchilas, Manabí. Así que póngase pilas, súbale el volumen, que tenemos una invitada de primera que nos va a ayudar a entender lo que sucede en el sistema sanitario de el país. ¿Cómo está el sistema sanitario del Ecuador? ¿En qué condiciones se encuentra? Nos acompaña la ex ministra de Salud, Karina Vance. Es magíster en Salud Pública por la Universidad de California en Berkeley, ex ministra de Salud entre 2002 y 2015. En abril de 2016 fue elegida directora ejecutiva del Instituto Suramericano de Gobierno de Salud de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. Así que sin más preámbulos y preludios, demos la bienvenida a Karina. Karina, buen día, ¿cómo se encuentra? Buenos días, bien, muchas gracias por esta invitación, poder acompañarlo para tratar este tema tan importante, ¿no? Para el país y en especial pues en medio de la pandemia que estamos atravesando y una serie de decisiones que ha tomado el gobierno nacional que han profundizado la crisis que atraviesa el país. Y justamente, estimada Karina, buenos días, Carla Coronel te saluda. Quería preguntarte, a grosso modo, yo sé que es muy difícil hablarlo en términos tan rápidos en honor al tiempo, pero un análisis de la situación del sistema de salud pública, no solo en la pandemia, sino en los últimos 4 años, porque yo creo que siempre hay un antecedente para decir esta catástrofe se da porque no hubo prevención, porque no hubo un sistema contingente. ¿Cuál es tu análisis de los últimos 4 años en el sistema de salud pública? Bueno, comenzaría por decir el gran esfuerzo que se hizo en el gobierno de Rafael Correa para poder fortalecer un sistema de salud que ya venía con una serie de problemas, ¿no? Uh-huh. Problemas que además, por decisiones similares a las que ha tomado este gobierno. Recordemos que el Ecuador atravesó una época profunda de políticas neoliberales donde el presupuesto, por ejemplo, del sector salud era ínfimo. Si es que uno recuerda, ¿no? Hace 15 años, previo al gobierno de Correa, ir a un centro de salud, ir a un hospital, te topabas con instituciones que se estaban cayendo a pedazos, que no tenían medicamentos para la población, que tenían escasos recursos humanos, los profesionales y el personal de salud con un reconocimiento salarial paupérrimo, la estabilidad laboral por el piso, habían paros a cada rato. O sea, es importante que recordemos cómo estaban las cosas. El gran trabajo que hizo la Revolución Ciudadana en fortalecer el sistema de salud, comenzando con la Constitución, que establece que la salud es un derecho, ¿no? Y establece que los servicios públicos deberán ser gratuitos y universales. Universales quiere decir que para todos y para todas, que tratemos de eliminar cualquier barrera de acceso que incluye, ¿no? Barreras financieras. Si es que no tienes presupuesto para el plan,
plata para poder pagar por un servicio no debería ser una barrera. No debería depender de dónde vives, no debería depender de quién eres o qué haces, ¿no? Debería ser universal el sistema. ¿Qué pasaba antes? Las personas tenían que, por ejemplo, pagar por medicamentos. Muchas personas ni siquiera iban al sistema de salud porque sabían que si es que les diagnosticaban con lo que fuere, ¿no? La condición que tuvieran, no iban a poder pagar por los medicamentos y muchas personas optaban por quedarse en casa. Durante la Revolución Ciudadana vimos un incremento del sistema de salud, las atenciones que realizaba de 16 millones a 40 millones de atenciones anuales, pero atenciones que incluían pues medicamentos, insumos para cirugías, etcétera. Recalco esto porque justamente en estos temas donde se lograron importantes avances, nosotros estamos hoy viendo una vuelta al pasado de la década de los 80 y de los 90, donde tenemos personal de salud que nos informa que en varios centros de salud están desprovistos de medicamentos esenciales como cosas que antes era pues no sucedía, ¿no? Paracetamol, vacunas, no se están realizando cirugías o se están postergando cirugías porque las personas tienen que comprarse sus insumos para realizarse la cirugía. Eso es algo que se vivía en el país del pasado. Entonces, yo creo que es importante primero contextualizar estos 10 años de avance de la Revolución Ciudadana que para nada nos llevaron a cumplir con el objetivo, ¿no? Faltaba y falta muchísimo trabajo, pero la idea era continuar y ese fue el plan de gobierno que presentó Lenín Moreno, que el día que se posesionó, pues básicamente cogió ese plan de gobierno con el que había ganado las elecciones y lo tiró a la basura e hizo totalmente lo contrario, ¿no? Lo que hizo fue profundizar políticas neoliberales que básicamente han significado disminución del presupuesto de salud en el año de pandemia 2020, una reducción del 10% del presupuesto de salud, alrededor de 250 millones de dólares, desvinculación del personal, eliminación, por ejemplo, o paralización del programa de becas. No estamos formando suficientes especialistas en las áreas que nosotros necesitamos. Y pues una serie de decisiones que ha tomado este gobierno que desafortunadamente pues cuando llega la pandemia, la peor crisis sanitaria que hemos vivido a nivel mundial en los últimos 100 años, no corrigen ese camino y más bien lo profundizan. Yo creo que debemos ser uno de los pocos países, si no el único país en el mundo que haya disminuido el presupuesto en salud durante la pandemia, desvinculado personal, que tengamos el nivel más bajo de aplicación de pruebas de diagnóstico, ¿no? Más bajo de la región, más bajo que países que son más pequeños que nosotros y que tienen economías más pequeñas, más como Bolivia, por ejemplo. Entonces, si no tenemos suficientes pruebas diagnósticas, no sabemos cómo estamos en cuanto a la pandemia. Tenemos uno de los índices más altos de muertes en exceso, o sea, podría continuar con todas las repercusiones que nos ha traído al país un manejo tan terrible, digamos, del sistema de salud. Karina, un gusto saludarla, Andrés Durán. Mire, yo quisiera que contextualicemos, usted lo ha hecho ya bastante bien, pero me parece a mí que hay momentos críticos en los que realmente se evidencia el giro de timón dentro de la gestión de la salud pública. Uno de ellos fue efectivamente en el año 2019 cuando se da un recorte importante y severo al presupuesto de la salud pública, específicamente a lo que tiene que ver con los salarios y los sueldos de los servidores de la salud pública. Y posteriormente hay un impacto también fuerte hacia las personas que estaban dentro de lo que son las prácticas preprofesionales, por así decirlo, o el servicio de salud rural que otorgan los médicos que siguen en formación, ¿no es cierto? Después de aquello también hay conflictos en cuanto a la misma gestión que estaban dando las casas de salud a la ciudadanía, ¿no es cierto? ¿Qué decir al respecto de estos momentos críticos en el año 2019 en los que ya se gira por completo el timón y la salud deja de decir lo que establece la Constitución, lo cual es lamentable, deja de ser un derecho y la gran parte de los analistas han coincidido de que esta salud se ha convertido en un privilegio. ¿Qué decir al respecto de esto? Pues es algo que es absolutamente, va en contra de la voluntad del pueblo ecuatoriano, expresado, por ejemplo, en el referendo que aprobó la Constitución del 2008, Constitución que habla acerca de la gratuidad del servicio, la universalidad, el derecho a la salud, etcétera, ¿no?
Es fundamental que nosotros logremos en el país la estabilidad laboral para el personal de salud, ampliar las plazas que tenemos en el sector público para el personal de salud. Necesitamos cerrar las brechas que tenemos en cuanto a talento humano, y eso no solamente implica ampliar los procesos de contratación para poder incorporarlos a médicos, a enfermeros, a obstetras, etcétera, al sistema de salud y de las distintas especialidades, sino, como bien dice, en el proceso de la medicina rural, ¿no? Asegurar que haya financiamiento para cubrir el número de profesionales que se van graduando y que van a realizar el año rural, que es fundamental para nuestro país, porque no solamente constituye un proceso de aprendizaje para los profesionales de la salud, para el personal de salud, sino que también es un apoyo importantísimo para las zonas rurales del país, sobre todo donde tenemos una mayor brecha de personal. Posgradistas que en este momento, por ejemplo, les han retirado sus becas, no reciben pagos, no tienen estabilidad laboral. Todo este proceso, toda la gama, digamos, del personal de salud en distintos procesos de formación, como digo, posgradistas, personas devengantes, ¿no? Que han obtenido una beca y están devengando esa beca en el Estado. Necesitamos que tengan estabilidad, necesitamos que se otorguen, por ejemplo, nombramientos, y no nombramientos solamente al personal que está en la partida 51. Recordemos que hace pocos meses el gobierno hizo una movida en la cual pasó a gran parte, o muchas personas del personal de salud de la partida 51, es decir, de los ingresos permanentes, del gasto el gasto corriente, digamos, del sistema de salud, lo cual quiere decir que es un gasto que se va a repetir año tras año, y los han pasado a la partida de inversión. La partida de inversión de la partida 71 está ligada, pues, a un proyecto de inversión que tiene corta vida, no es un proyecto que va a durar para siempre. Ya te dice que aquí lo que buscan es, lo que están planteando es que el sistema de salud se siga achicando. Por eso no les han otorgado, por ejemplo, nombramiento a aquellas personas que están en la partida 71. Esas personas necesitan pasar a la partida 51 con un gobierno que sepa que el sistema de salud no solamente que hay que recuperar estos 4 años, sino seguir expandiendo para poder darles estabilidad. Pero Karina, supuesto político. Justamente, Karina, a veces cuando hablamos de salud, lo único que pensamos es en los hospitales, en los médicos, y realmente lo dice ya claramente la Constitución, incluso, que es algo que no se cumple. Y la salud pública abarca muchos otros detalles y muchas otras cosas que realmente deberíamos tomar en cuenta. El artículo 32, y quienes nos siguen en YouTube lo pueden ver también en pantalla. La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales, y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacionalidad. Estimada Karina, esto abarca, y realmente es lindo leer este artículo, porque uno dice, claro, el Estado nos está garantizando absolutamente una salud integral. Sin embargo, ninguno de estos puntos se cumple en este momento. Hemos tenido retrocesos enormes, claro, en estos temas, ¿no? Por ejemplo, acceso a la educación, el tema de pobreza, ¿no? Estamos cada vez con un nivel de pobreza más alto. Y esto, ojo, pre-pandemia, ¿no? Porque si es que fuera un impacto solamente de la pandemia, claro que se ha agudizado, pero no es así. Hemos tenido ya un incremento en pobreza extrema en el país en los últimos años. Esto se suma, digamos, a problemas que tienen que ver con la falta de servicios básicos en muchos casos. No se ha avanzado en ese sentido. Ahora, problemas que se han agudizado en cuanto a educación, temas de discriminación, de exclusión, etcétera, etcétera. Y sin duda la salud se debe entender de esta manera, ¿no? Estamos ya no pensando en la salud como meramente un proceso
biomédico, sino pensando en que las condiciones de vida de las personas tienen que ver muchísimo con la salud. Y los estudios a nivel mundial y en el propio Ecuador lo demuestran de esa manera, ¿no? Más índice de enfermedad en poblaciones excluidas, en poblaciones que viven en pobreza, en poblaciones, dependiendo también dónde están, si es en una zona rural, en una zona urbana. Entonces, hay muchísimo que hacer para recuperar este proceso, digamos, la salud y la vida de las personas en nuestro país. Y claro, tienen que ser políticas que sean intersectoriales, políticas que se tomen en cuenta, digamos, en todos los sectores del quehacer del Estado ecuatoriano y de la sociedad ecuatoriana, porque pues no hay nada que hagamos como seres humanos que no tenga algún tipo de impacto sobre la salud. Entonces tendríamos que estar pensando en esos impactos sobre el bienestar de la población cuando implementamos cualquier tipo de política, ¿no? Estimada Karina, quisiera compartir con usted un insumo, con la audiencia también. Volvemos y comentamos sobre aquello porque es algo que a este equipo le ha preocupado de manera importante. Veamos entonces lo que va a aparecer en este momento en pantalla y les voy a leer. Échele, Cris. Ya tenemos en pantalla, me parece, sí, ya está en este momento en pantalla. Tenemos ¿Sí? En pantalla. Ahí está. Ahí tenemos en pantalla entonces. ¿Qué nos dice el plan de gobierno del candidato Guillermo Lasso y Jaime Nebot, del Partido Social Cristiano y del Movimiento Creo? ¿Y por qué lo elegimos? Porque después de un barrido que nosotros realizamos, encontramos algo que nos llama muchísimo la atención. Primero, un análisis escueto de la situación política del sistema de salud pública y después una intencionalidad clara. Les voy a leer lo que está subrayado nada más porque es amplio el escrito, ¿sí? Está justamente en la página 12 del plan de gobierno del señor Guillermo Lasso. Dice: nuestro objetivo será garantizar la atención sanitaria de calidad con una administración eficiente y transparente de los recursos. Por lo tanto, eliminaremos la repartición política de hospitales, dice, en el país. ¿A través de qué? A través de la delegación administrativa de los mismos al sector privado. Yo creo que esto está supremamente claro. Y en ese sentido, estimada Karina, quisiera preguntarle. Usted habló de que lo que pretende el gobierno y esta política pública de estos últimos años ha sido el achicamiento del sector de la salud y del sistema de salud pública. ¿En detrimento de qué, le pregunto? ¿Quién va a sustituir ese servicio de salud pública? ¿Será que el sector privado? Y eso es lo que pretende el gobierno y el cogobierno que ha manejado la política pública estos últimos 4 años. ¿Qué piensa al respecto? Absolutamente, ¿no? Yo creo que esa es la agenda que ha marcado el desgobierno de Lenín Moreno en estos 4 años. Lo que se han dedicado a hacer, en vez de fortalecer la capacidad del sector público que tiene, como leían Carla, en cuanto a lo que indica la Constitución, que el Estado tiene una responsabilidad ineludible de garantizar el derecho a la salud. Lo que se busca es desfinanciar al sector público como forma de prueba que lo público no se puede administrar bien, que el sector público no administra bien, que no hace bien las cosas. Obviamente que no van a poder realizar una gestión eficiente, eficaz, adecuada, ¿no? Cumpliendo con los principios que establece la Constitución, si no tienen el presupuesto para hacerlo, si es que no tienen el respaldo político que requiere el sistema de salud. Entonces, este libreto nosotros ya lo habíamos identificado desde hace varios años, ¿no? En el periodo de Moreno, que es generemos una prueba que lo público no funciona para facilitar así la privatización. La concesión. Ahora, ¿qué busca ¿Perdón? La concesión, la monetización, porque ahora también se utilizan esa clase de eufemismos. Para confundir un poco y no decir directamente privatización. Absolutamente, eso ha sido parte de si es que han leído 1984 entenderán bien cuál es sí, totalmente. Lo que busca el gobierno, ¿no? Le cambian los nombres de las cosas para tratar de que no nos demos cuenta de lo que están haciendo, pero queda clarísimo lo que está haciendo, ¿no? El delegar al sector privado, primero, a nivel mundial se ha demostrado que la administración pública no solamente que puede ser tan buena como la privada, sino que en lugares donde funciona bien, donde hay una voluntad política, donde hay un apoyo, funciona mejor. ¿Por qué? Porque en la parte privada, cuando hay una administración privada, ¿cuál es el objetivo, digamos, de lo privado? Es generar lucro. Ese es el objetivo, ¿no es cierto? Es cómo podemos generar más
ingresos, ¿no? En la parte de salud, por ejemplo, la venta de servicios, por ejemplo, en Colombia, que tiene zonas francas, que es una de las cosas que plantea Guillermo Lasso, Guillermo ¿no? Lasso, efectivamente. Básicamente lo que hace es favorecer el que crezca la parte privada de oferta de servicios de salud, y lo que buscarían, lo que estarían buscando es que el presupuesto público se dirija hacia los prestadores privados. Similar a lo que ocurre en Colombia, por cierto, la Organización Panamericana de la Salud hizo una investigación donde el financiamiento del sector crece, pero el presupuesto que el sector público maneja para la salud crece, pero al tener un sistema privatizado, ¿no? Este presupuesto se va hacia lo privado y en el estudio que realizan ellos ven que a pesar de que crece el presupuesto, la inequidad, es decir, las barreras de acceso crecen también. Increíble. Entonces, es un modelo que a nivel mundial presenta problemas importantísimos en cuanto a inequidad, porque cuando se busca el lucro, entonces miras cuál es lo más eficiente para hacer, ¿no? Lo que más te favorezca en cuanto a ganancias. Nosotros tenemos un sistema en el cual el acceso a la salud no tiene que ver con cuánto tú tengas para pagar, no tenemos un sistema que favorece, digamos, a las personas de acuerdo a su condición económica, y así debería mantenerse y profundizarse, claro, de tal manera que se cumpla con ese precepto constitucional que dice todos y todas tenemos derechos sin importar quiénes seamos, dónde vivamos, claro, etcétera, ¿no? Karina, una de las cuestiones en temas de salud que más nos preocupa es el plan de vacunación justamente sobre el COVID-19. Tenemos información de un médico que por obvias razones no vamos a decir su nombre, del Pablo Arturo Suárez, el Hospital Centinela en la ciudad de Quito, destinado exclusivamente para tratamiento del COVID-19. En la primera llegada de las vacunas, nos informaban que llegaron 138 vacunas al Pablo Arturo Suárez, donde existen más de 1.300 prestadores de servicios de salud. Porque hablábamos anteriormente que la vacunación de los sistemas de salud debería ser no solo para los médicos, sino también enfermeras, auxiliares, asistentes, etcétera, etcétera. Y nos comentan que el día de ayer habían llegado a un acuerdo en el hospital y al parecer van a llegar 1.132 dosis para todo el personal del hospital. Esperamos vacunar más o menos a 192 personas por hora en diferentes grupos hasta completar todo el personal. Esperamos que esta notificación sea verdadera, dice. Tienen todas las dudas de que no sea cierta y simplemente les hayan dicho eso para que dejen de protestar. La gran mayoría de medicamentos para separar a los pacientes no se consiguen, por lo que se va a empezar a usar otro tipo de medicamentos. Actualmente el hospital está lleno, sin embargo hay zonas donde se podría ingresar pacientes, pero no hay el suficiente personal para atender. Al ser Hospital Centinela, deberían traer más personal para atender aquí y así liberar otros hospitales y atiendan normalmente a personas sin COVID. Es las palabras de un médico que ha luchado por esta pandemia desde el inicio, en el Pablo Arturo Suárez. Esto y muchos casos, otros casos incluso más desgarradores que pasan en los hospitales en estos momentos, el sistema de salud pública en el país. ¿Qué hacer en estos momentos ya, en la situación en la que tenemos, en el panorama en el que estamos, frente al plan de vacunación? ¿Qué sería lo correcto? ¿Qué debería hacer el Estado para garantizar la vacunación, especialmente de los médicos, de quienes están en la primera línea y de quienes nos van a cuidar a nosotros si nos enfermamos, no solo de COVID, sino de cualquier otra cosa? Mire, realmente la capacidad del Estado para lograr que tengamos suficientes dosis en el país ha sido terrible. El día de hoy llega a Bolivia 500,000 dosis sana de la envidia, vacuna decíamos. de Sinopharm. Y así en Chile superan las 3 millones de dosis aplicadas, etcétera. Entonces, aquí ya hasta uno dice, bueno, hay gato encerrado, pues, o sea, ¿por qué se rehúsan a lograr negociar con aquellos proveedores que tienen capacidad en este momento de inundar al país de dosis, ¿no? Si tenemos 130,000 profesionales de la salud, si tuviéramos 500,000 dosis en cuestión de días, podríamos cubrirles. Claro. Entonces, ha habido un manejo paupérrimo, yo diría que con un sesgo ideológico bastante marcado, ¿no? Porque justo coincide que favorecen a los proveedores europeos, estadounidenses y dejan por fuera a proveedores de China, de Rusia, cuando han sido otorgados registros sanitarios en países como Argentina,
Chile, Brasil, que por cierto, ¿no? Chile y Brasil no es que puedas caracterizar por tener gobiernos progresistas, ¿no? Son gobiernos de derecha y de ultraderecha, pero que sus entidades técnicas, ¿no? Lo equivalente a lo que tenemos en el país del ARCSA, han analizado los datos de prueba de estas vacunas y están utilizándolas. Entonces uno se pregunta, ¿por qué postergar esto? Si es que existe en el mundo una posibilidad de obtener una gran cantidad de vacunas. Bolivia lo comprueba una vez más el día de hoy, solo como ejemplo, porque esto de aquí se está repitiendo en varios países, en México, en Argentina, Colombia, Perú, etcétera, todos tienen más que nosotros, pero el día de hoy, por decisión del Estado, del gobierno de Bolivia, llega 500,000 de dosis. Imagínense lo que sería eso en el Ecuador, es decir, tener en cuestión de una semana máximo vacunado a todos los profesionales de salud, tanto de los hospitales, en UCIs, por ejemplo, donde hay tal vez un mayor riesgo, o en las emergencias, cuanto, por ejemplo, en los centros de salud, que también están expuestos a un riesgo, porque esa es la puerta de entrada del sistema. Ahí están llegando pacientes con COVID y pues a ser referidos a los hospitales. Entonces, es cuestión de voluntad política, y eso es lo que falta en este gobierno. No ha sido capaz de corregir el camino, no ha sido capaz de decir, hemos cometido errores o hemos tomado decisiones que han perjudicado la salud y vamos a rectificar, sino que han sido muy obstinados en continuar por un camino en el cual nos ha dejado pues en una absoluta indefensión a la población ecuatoriana, sin acceso a vacunas, ni siquiera a las personas que más lo necesitan, que es el personal de salud y personas de alto riesgo. Karina, le agradecemos muchísimo por su presencia, su participación, su análisis, que nos permite ver las cosas con mayor claridad. Y le combinamos para una próxima que nos pueda acompañar y explicar cómo sigue y cuál es la sintomatología del sistema de salud. Que pase bien. Muchas gracias. Un buen día. Gracias, Karina. Karina Vance, ex ministra de Salud, nos acompañó esta mañana conversando sobre este tema que nos preocupa a todos. Nos preocupa. Así es. Y seguiremos con nosotros también informando. Nos quedamos sobre sin este tiempo. Tema. Les decimos rapidito que continúa la trivia. Eso, Carlitos, póngale ahí la campanita. La trivia que tenemos para ustedes en esta semana, la trivia, Andresito, no te pierdas. La trivia es a través de nuestro WhatsApp. Mandarás bien la trivia. 0989470058. Como decían en la escuela, lea bien la pregunta, porque ya anda había por aquí rápido. Detractores. Ya tenemos tiempo. ¿En qué año Diana Atamain fue electa diputada por el movimiento Pachacutic? ¿En qué año fue electa? El número A. La A, 2004, en la B, 2006 y en la C, 2010. 098-947-0058, envías tu nombre. Se puso nerviosa, pilas. Recuerden que ustedes tienen las conclusiones y la Carla anunció el día de hoy, pilas Carlitos, que la Carla anunció el día de hoy que ya no va a poner los motes, que va a poner el postre. Con eso cerramos, queridos amigos. Bien, que no creo que se porten. Hasta mañana, nos vemos. Ustedes tienen las conclusiones, chau. Adiós.